La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posees. Agradecemos a Dios nuevamente esta oportunidad que Dios nos da a través de estos métodos electrónicos de podernos dirigir a la iglesia y a cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan. Esperamos en el nombre del Señor que la reflexión que hemos de dar en esta mañana sea para apercibirnos y prepararnos en el nombre del Señor. Y hay hermanos que están en medio nuestro. Dios te bendiga, Antonio. Amén, mi amigo. Cuídate mucho. Amén, oramos mucho por ti. Jessica Díaz, Dios te bendiga. Recibimos el saludo. Ofi ya nos está viendo, Ofi Romero. Saraí Bonilla también nos está viendo. Belén ya está situada. Amén, recibimos la bendición. Nuestra hermana Carmen Carbonel. Amén, que también ya está sintonizándonos. Mi esposa Sonia Mercado. Amén. La hermana Ana Rodríguez. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Gracias, Sonia. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar hablando, amén, de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Le invito para que busquen en sus Biblias. Santi Vélez, qué bueno, Dios te bendiga, recibo el saludo, amén, para mí y mi familia. Segunda de Corintios 12, 7, amén, y vamos a estar hablando sobre un emisario que nos bofetee, amén. Así que desde ahora te estoy diciendo, no te resistas al aguijón en el nombre del Señor. Lizeth Bonilla, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Lo tenemos, Segunda de Corintios 12, 7, que lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Repito nuevamente, Segunda de Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, amén, para que no me enaltezca desmedidamente. Bien, amados hermanos, este texto nos habla ciertamente que el apóstol Pablo recibió una revelación dada puesta por Dios. Y él dice: conozco un hombre, sin el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, que subió al tercer cielo, de la cual vio cosas que no fueron dadas a declarar. El apóstol Pablo, amén, en esta revelación está ciertamente allí, amén, declarando que la revelación dada por Dios a su vida fue una que le estremeció y de la cual le dijo, como ciertamente le dijo a Daniel: cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Pero las palabras de el apóstol Pablo fue, oiga, que no se exaltase, que no se gloriase, y que ciertamente le dieron palabras que no fueron, amén, dispuestas a declarar. Hay momentos en nuestras vidas, cuando hay momentos, como nos dice Eclesiastés capítulo 3, tiempo de hablar y tiempo de callar. Son momentos donde asimismo Dios nos permite a cada uno de nosotros enlazarnos y expresar lo que asimismo nos está hablando. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de que para que no se saltasen las grandezas de esa revelación, le fue dado un emisario de la cual asimismo, amén, le estaba bofeteando. Y que él ciertamente decía: Señor, quita de mí este aguijón. Pero el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Ciertamente
aquí nos está hablando de que ese emisario era como un aguijón. Y cuando hablamos de un aguijón, amén, esta palabra distinta en las palabras hebreas, así son un ejemplo de un bastón, oiga, puntiagudo, que se utilizaba para los labradores o para excitar a los bueyes, amén, en la labranza, oiga, para que avanzaran o se detuvieran. Las puntas o picas que tenían ciertamente estos aguijones eran lo que nosotros llamábamos en el campo una garrocha, amén, para los bueyes. En efecto, amén, ciertamente esta vara tenía a veces 6 o 8 pies de largo en sus extremos puntiagudos, oiga, que aguijoneaban a los bueyes, a los caballos o al animal que tenía ciertamente. Y el apóstol Pablo está hablando, amén, que aquel instrumento, amén, que asimismo estaba siendo utilizado para él, para aguijonearlo, y ya hemos hablado la palabra aguijonear. Pero fíjese que cuando usted ciertamente es aguijoneado, ¿verdad que a usted no le agrada? Porque cada uno de nosotros queremos andar según nuestras dispensas y conforme a nuestros propios cohechos. Mas sin embargo, hay momentos dados que Dios permite los aguijones en nuestras vidas, como en este momento histórico de nuestras vidas, para que nosotros también podamos reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por ello, amén, fíjese que cuando estamos hablando de ese aguijón que es una espina posiblemente para tu vida clavada, el apóstol lo recarga y dice que es una espina en la carne, amén, una espina, amén, clavada que ciertamente le estaba, amén, molestando en aquel momento. Pero qué bueno, ciertamente, cuando el Señor le está diciendo continuamente, bástate en mi gracia. Amado hermano, este es el momento en la historia donde Dios nos está diciendo, bástate en mi gracia. Nuestro aguijón en estos momentos posiblemente es el tratar de querer llegar a la iglesia y no poder llegar. Amén. Posiblemente el aguijón para nuestras vidas son los hermanos o amigos que están enfermos y que están muriendo en esta época. Posiblemente el aguijón puede ser, oiga, tantas diversidades y situaciones en tu vida que a veces tú dices, Señor, quita de mí, amén. Pero qué bueno que Cristo dijo que no se haga tu voluntad, sino la voluntad tuya, Padre tan eterno. Por eso es que dijo el salmista en el Salmo número 40, verso 8, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, aquí Pablo está diciendo que era un emisario de Satanás, que lo estaba maltratando, que posiblemente él entendía que era como un amén, que estaba atormentado, que le estaba dando golpes posiblemente de un lado hacia otro, o lo estaba hiriendo o torturando en aquel momento. ¿Cuántas preocupaciones en esta hora están en tu vida que te están posiblemente machacando en la mente? Mas sin embargo el Señor te dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona, amén, en tu debilidad ciertamente. Cuando hablamos, fíjate, del aguijón, la Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, verso 11, gloria al nombre del Señor, donde el predicador compara las palabras de los sabios, oiga, al aguijón ciertamente. Oiga, y allí dice el predicador, amén, Salomón, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son, amén, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Fíjese que allí está hablando de sabios, está hablando, amén, de maestros, está hablando de pastores, y en esto se está comparando a la enseñanza o el mensaje que cada uno continuamente da, que posiblemente para ti puedan ser un aguijón para exhortarte a seguir hacia adelante, para exhortarte para que tú te afirmes en el Señor, y que muchas veces las palabras de los sabios, del pastor o del maestro no son posiblemente adecuadas para tu provecho, pero para la vida espiritual puede servir de evento, amén. Pero qué bueno, amén, que esos clavos hincados de cada uno de ellos son enseñanzas inmemorables, de las cuales asimismo, oiga, te mantendrán en marcha en la dirección de Dios como aguijones, como nos dice el escritor, amén, de Eclesiastés ciertamente. Así que las palabras, oiga, de verdad,
eran aguijones y como clavos, es decir, amén, que una palabra que penetrante en brevedad, incitante, amén, indagadora, que influencia, oiga, para que tú puedas escuchar y para ponerlas por obra ciertamente. Amén. Eso es lo que nos dice aquí el escritor, amén, del libro de Eclesiastés. O sea, en otras palabras, se refiere a la enseñanza que estimula la acción y es, sin embargo, algo inmoverable que debe estar grabado en tu corazón. Noel Mendoza, Dios te bendiga. Antonio, Dios te bendiga. Qué bueno. Franklin Rodríguez, Dios te bendiga. Amén. Qué bueno, en el nombre del Señor. Ada Ruiz y otros que posiblemente ya están llamando. Brunilda Vázquez, gloria al nombre del Señor. O sea, que cuando también el escritor está hablando que las enseñanzas del sabio, amén, del maestro y del pastor son como aguijones, amén, Eclesiastés 10:11, quiere decir que ellos están proveyendo una guía de estímulo para llevarte a una vida piadosa. Amén, aludiendo posiblemente al pasaje que tomamos de cabecera en Corintios cuando Pablo dice un emisario de Satanás. Posiblemente la enseñanza del apóstol Pablo tenía que ver a otros aspectos que ya mismo vamos a tocar, pero aquí en este pasaje bíblico de Eclesiastés, amén, nos estamos viendo, oiga, que escribe el predicador Salomón que esos aguijones, o sea, que la escritura provee, amén, o la enseñanza provee, amén, para una acción personal tuya y mía ciertamente. También nos indica que la palabra, oiga, del predicador, del sabio y del maestro, amén, punzan, oigan, en nuestras conciencias y nos dan efectos profundos y nos llevan a muchos al arrepentimiento y a una guía de nuestra fe pura en el Señor. A la vez también son aguijones, amén, que oiga, que describen la acción ciertamente, oiga, que eso que simbolizan esos clavos hincados, alabado Dios, mantienen, oiga, las cosas para reforzar nuestra actitud y nuestra vida delante de Dios. Amén. Nuestra hermana Luz Pérez, Dios te bendiga. Emérito Ramos, Dios te bendiga. Juanita Vázquez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea que entonces cuando vamos al libro de Eclesiastés estamos viendo esa acción del predicador, del sabio y del pastor, que son como clavos hincados. ¿Para qué? Para llevarnos a un buen camino. Isaac, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Nos vemos en la tarde en el programa de Impacto de Liberación. Amén, en el nombre del Señor. Ahora, por otro lado, cuando estamos hablando, amén, del pasaje bíblico de Corintios, donde Pablo nos dice, un emisario de Satanás para que me abofetee, ciertamente, aquello servía ciertamente para que el apóstol, amén, pensara que él ciertamente, la revelación que le fue dada, la amén, recibida dispuesta de parte de Dios, no era para que él se gloriara, sino para que recordara la misericordia, amén, de cómo Dios lo había guiado en su vida como tal. De ello vamos a hablar también ya mismo. Pero fíjese, amado amigo y hermano, cuando vamos a la Escritura, amén, hablando de la dependencia de Dios en nuestras vidas, amén, concerniente a ese aguijón que Dios pone en nuestras vidas, en 1 de Samuel 13:21, la Escritura nos dice, oiga, comparado, amén, que aquellos aguijones, amén, eran preparados en un escenario de herrería. Allí donde asimismo se preparan, amén, aquellos machetes, aquellas asadas, aquellos asadones, amén, y cada una de estas cosas. La Escritura nos dice allí en 1 de Samuel 13:21 que los filisteos tenían el control de toda la herrería y que asimismo, como herreros que eran ciertamente, para que los hijos de Israel pudieran compartir, amén, o amolar su instrumento, tenían que acudir a ellos ciertamente, amén, y para afilar, amén, sus aguijones, habían puesto ciertamente en herramienta. Oiga, vuelvo y digo, tenían que acudir a ellos. Oiga, qué triste cuando el enemigo ha tratado de tomar las armas espirituales nuestras. Amén, y nos las ha tirado al piso, gloria a Dios.
Y ciertamente, porque por muchas situaciones, Clarita Zanauria, Dios te bendiga. Cristóbal Serrano, Dios te bendiga. Fermín González, Dios te bendiga. En el nombre del Señor, la paz del Señor sea en el nombre del Señor. O sea, que todo el que tenía que afilar una reja, un arado, un asadón, una hacha, una hoz, tenía que acudir a los filisteos y pagar un alto precio por el trabajo, ciertamente nos dice la Escritura. Ahora, solo ciertamente ellos tenían el control, y si teniendo el control del hierro, amén, tenían el control de todas las batallas que tenían. Pero qué bueno que para ti y para mí, ciertamente, amén, ninguna espada forjada contra nuestra vida podrá prevalecer. Ningún aguijón que posiblemente continuamente esté ahí asediando como hacían los filisteos con el pueblo de Israel. Solo con la ayuda de Dios, amén, querrá darnos la victoria, amén, sin espada, porque como nos dice la Escritura, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor, en el nombre del Señor. Por ello, amén, el Señor nos invita ciertamente a resistir, amén, ante los aguijones, al propósito de Dios en nuestras vidas. Pablo, amén, cuando asimismo ha hablado en 2 de Corintios, capítulo número 12, de un emisario, amén, para me abofeteé, amén, se habla de la historia bíblica en el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Qué ocurrió allí? Todos sabemos que el apóstol Pablo iba persiguiendo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dijo al Señor, porque él iba, amén, en su cabalgadura allí, amén, para fustigar, para perseguir, para abofetear, para darle en contra a todos aquellos cristianos, amén, que profesaban la fe en Jesucristo. Pero no se dio cuenta, amén, que en vez de estar persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Dios. Hermano, si alguien te está persiguiendo, no te está persiguiendo a ti, está persiguiendo al Dios de los cielos, y tiene que tener cuidado porque se está metiendo, amén, con Jehová, Dios de los ejércitos. A Dios sea la gloria. Enrique Pérez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Ahora fíjese que el apóstol Pablo entonces está diciendo, amén, ciertamente, oiga, y dice, ¿quién eres tú, Señor?, le dice, cuando recibe aquella revelación. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como un hombre, amén, oiga, que guiaba ciertamente los bueyes, que guiaba ciertamente los caballos, alabado sea el nombre del Señor, amén, así va a ser dirigido, alabado sea Dios, por el Espíritu Santo, amén, a Saulo, gloria al nombre del Señor, hacia la verdad del Evangelio. En aquel momento había resistido con violencia, ciertamente, posiblemente corneando contra el aguijón, ciertamente el apóstol Pablo, pero vio una luz, oyó la voz, obedeció al llamado de Dios en aquel momento, cuando dijo, ciertamente, ¿quién tú eres? Amén, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tú quieres que yo haga?, dijo el apóstol Pablo. Santibeles, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Yanis Malavé, Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno en el Señor. Pablo, amén, en su dura realidad en aquel momento, en la vida histórica cuando se convierte al Señor. El martirio de Esteban posiblemente lo había marcado en la persecución de los cristianos que había forjado en Jerusalén. Lo había marcado los creyentes encarcelados que el apóstol Pablo había visto. Lo había marcado. Oiga, todos son, oiga, representados en Cristo Jesús en aquel momento. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Por tanto, Pablo ha estado luchando, oiga, podemos ver, contra Jesús, y había perdido en aquel momento la batalla. Porque el que pelea con Dios, amén, ciertamente, tarde que temprano, se tiene que rendir ciertamente. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dijo, amén, el Señor. O sea que es una figura tomada de picar, amén, o de aguijonear, utilizada para dirigir o detener, alabado sea Dios, el propósito. Y en aquel momento el propósito del apóstol Pablo estaba detenido ciertamente, porque el Señor, detente hasta esta hora, llegaste en el nombre del Señor.
Esto significa entonces que el apóstol Pablo sentía alguna preocupación, oiga, terrible, a causa de las cosas que estaba, amén, haciendo y cómo Dios había ministrado. Dice la Escritura que cuando mataban a Esteban, él tomó las vestiduras en sus manos. Quiere decir que aquel escenario donde aquellos hombres de fe actuaron, Dios te bendiga, Rosa Vélez, en el nombre del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Qué bueno entonces declarar que Dios pone su propósito en nuestras vidas para nosotros cada día, amén, enmarcarnos en ella, en el nombre del Señor. Por ello, fíjese que la Escritura nos habla que hay hombres que se han resistido al propósito de Dios. El apóstol Pablo posiblemente se estaba resistiendo. La Escritura nos dice en el libro de Números, capítulo número 22, de un hombre llamado Balaam, cómo Dios quiere utilizar a Balaam, mas sin embargo, Balaam por el lucro, Balaam por, amén, las circunstancias que le estaban rodeando, deseó irse en contra del propósito de Dios. Dios te bendiga, hermano Esteban, en el nombre del Señor, para gloria del Señor. Dice la Escritura en Números 22, 25, que viendo entonces Balaam, oiga, porque Balaam persistió, amén, y dice que viendo el asna, fíjese, el asna que guiaba ciertamente Balaam, el ángel de Jehová se apegó a la pared y apretó, oiga, contra la pared del pie de Balaam, y él volvió a azotarla, amén, y el ángel de Jehová pasó, amén, más allá y se puso en una angostura donde, oiga, no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Amén, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Amén, y Balaam se enojó y azotó el asna, amén, con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, de la cual le dijo a Balaam, amén, ¿qué te he hecho? Amén, amén, ¿qué me has azotado 3 veces? Y Balaam le respondió al asna, ¿por qué, amén, te has burlado de mí? O sea, que el profeta estaba hablando con una bestia, con un animal, amén, que sabía que no podía hablar, mas sin embargo insistía ciertamente, y aquella, amén, bestia estaba sirviendo de aguijón para que él pudiera comprender el propósito de Dios, que había un ángel con una espada encendida, oiga, para tumbarle la cabeza, y no entendía. A veces nosotros estamos, oiga, luchando contra nosotros mismos, como estaba el apóstol Pablo, amén, y es necesario, oiga, tener un encuentro con Jesús, un encuentro con nuestro Salvador, un encuentro con el que redimió nuestras vidas ciertamente. Mireya Márquez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Javier Rivera, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Nancy Cruz, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea que Balaam pudo entender después cómo aquella asna estaba privándole de que él muriera también, mas sin embargo no comprendía. A veces Dios envía emisarios para que nos bofeteen en nuestras vidas, y nosotros no comprendemos la circunstancia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo también habla en Corintios, 1 Corintios 15, 55, de otro aguijón. Amén. Y él proféticamente habla, inspirado, gloria al nombre del Señor, como si estuviera en este hecho ocurriendo en este instante, amén, ante los efectos de la resurrección del Señor, donde él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Amén. Aunque la muerte, oiga, continúa teniendo poder, amén, y es el último enemigo, oiga, de Cristo, amén, y continuamente nosotros estamos batallando con ello. Fíjese que Pablo, amén, habla, amén, que el Señor va a destruir a ese emisario, amén, que se llama la muerte, y por eso es que dice que el aguijón de la muerte también es el pecado.
Usted y yo estamos luchando con unos aguijones que continuamente, oiga, nos quieren suprimir y sacarnos fuera de la voluntad del Señor. Ese aguijón, amén, que te está a sí mismo rodeando desde que antes de convertirte y que todavía te está rondeando, amén, como nos dice la Escritura en el libro de Pedro. Satanás anda, amén, como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Gloria al nombre del Señor. La hermana Nelly García, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Sonia Meléndez, amén, Dios les bendiga en el nombre del Señor. O sea, que cuando estamos hablando del aguijón, entonces cuando el apóstol Pablo está hablando del aguijón de la carne, en 2 de Corintios 12:7, que fue el texto que tomamos de cabecera, él nuevamente para, amén, recordárselo a sus mentes, amén, ese texto bíblico, y para que las grandezas de las revelaciones no me saltaren desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ciertamente, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Oiga, con estos versos bíblicos, ¿cuál era ese emisario? Algunos opinan, amén, de que era algo clavado, amén, en su carne, o un mal físico que posiblemente el apóstol Pablo tuviese. Todos sabemos que cuando Dios se le reveló al apóstol Pablo en el capítulo 9, amén, las escamas de sus ojos cayeron, es a saber que pudo ver mejor. Y muchos hablan, amén, que posiblemente Gálatas capítulo 4, verso 14, cuando dice, y no, amén, y no menospreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi propio cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel del Señor. O sea que los Gálatas lo habían recibido, amén, y que la prueba que tenía el apóstol Pablo posiblemente era visible en el aguijón. Otros opinan y declaran que posiblemente el apóstol Pablo estaba hablando de las tentaciones y de las impurezas en la carne. Cuando él dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que, amén, amén, lo que quiero hacer, eso no hago. Amén. Donde en el capítulo 8 del libro de Romanos habla de esa lucha entre la carne y entre el espíritu, que tú y yo y que todos tenemos ciertamente, que son aguijones que nos abofetean continuamente. Amén. Para que nosotros podamos mirar al Señor y pedirle a Dios misericordia ante ese amparo, y para que nos podamos agarrar en la mano poderosa de Dios. Otros hablan ciertamente que posiblemente ocurre o pueden suponerse que eran situaciones irritantes o fastidiosas que tenía el apóstol Pablo, que le machacaban en la mente, amén, la circunstancia. ¿Cuál es tu aguijón en esta hora? Para Job, amén, el aguijón posiblemente era su esposa cuando le dijo, maldice a Dios y muérete, gloria al nombre del Señor. Posiblemente para otros el aguijón puede ser allá en África, cuando están persiguiendo a los cristianos en esta hora, y allí en la China también, donde posiblemente están persiguiendo a los creyentes y torturándolos y matándolos en esta época. ¿Cuál es el aguijón posiblemente tuyo? Posiblemente tú decir, no salir de tu casa porque estás encuartelado en estos momentos. Ese será tu aguijón. Pues déjame decirte ciertamente que este es el momento donde Dios nos está diciendo, amén, que el Señor está a las puertas. ¿Por qué? Porque el aguijón ciertamente de nosotros será quitado, porque nos dice Romanos capítulo 8, amén, gloria a Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu ciertamente. O sea, en otras palabras, amén, la venida del Señor está cerca. Esto nos está diciendo que el Señor está cerca. Ya el orden mundial, amén, se está acercando. Ya los países están bregando con la economía, están bregando ciertamente con el sistema político, amén. Ya se está, amén, hablando en los laureles ciertamente del microchip, ciertamente, aunque usted y yo no vamos a estar aquí, pero amén, ciertamente nos está diciendo, en este mundo tú no cabes ni yo quepo, ciertamente, porque
porque el Señor nos llevará pronto, amén. Y aquellos que ciertamente no han dado en una vida correcta serán aguijoneados continuamente por el sistema diabólico del anticristo, ciertamente. Amado amigo y hermano, apercíbete en esta hora, amén, que aunque el enemigo te esté abofeteando de un lado a otro, la prueba presente no es comparada con la prueba, amén, venidera que hemos de ver, porque es necesario que a través de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Afírmate, busca el rostro del Señor en esta hora, porque el Señor ciertamente te está diciendo: ciertamente vengo en breve, amén, yo estoy a la puerta, ciertamente llamo. Responde entonces al clamado del Señor. Amado amigo, Christopher Acevedo, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Así que, amado hermano, en esta hora, alabado Dios, cuando hablamos entonces del aguijón del apóstol Pablo, sin embargo, oiga las conjeturas comunes en cuanto a la naturaleza del aguijón del apóstol Pablo, sigue siendo su enfermedad física, su molestia en los ojos. Gálatas 4:15 nos dice que el apóstol Pablo dice: ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. Y aún él habla, y en Gálatas 6:11 dice, concerniente a su mala visión: mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. En cierta forma, el apóstol Pablo estaba teniendo un aguijón concerniente a su vista también. Amén. Sabemos que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico, en la iglesia, por ejemplo, estas gafas, amén, nos muestran para tener mejor visión. Qué bueno, amén, que podemos ver las cosas más claras, pero mientras vemos las cosas más claras, podemos pecar contra Dios. Que Dios nos ayude. El apóstol Pablo aquí decía: mirad con cuán grandes letras veo. Y dice que ustedes posiblemente se sacarían los ojos para dármelo. Posiblemente eso podía describir el aguijón del apóstol Pablo. Pero ciertamente lo que dice el contexto: para que yo no me gloríe, amén, me fue dado este aguijón. Amado hermano, amado amigo, en esta época en la cual estamos viviendo, no es tiempo de vacilar en los aguas. No es tiempo de ciertamente nosotros estar, amén, de un lado hacia otro. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Y es tiempo de usar todos estos mecanismos que están ocurriendo para acercarnos a aquel que nos dice ciertamente que si nos acercamos a Él, Él también se acercará a nosotros. Conságrate. Edwin Castro, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Ada Ruiz, Dios te bendiga. Diana, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Así que, amado hermano, en esta mañana, con esta exhortación, amén, los dejamos. Amén, la paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea con tu familia. Y la paz de Dios sea con todo lo que posees. El programa de la iglesia luego estaremos enviándolo, pero en esta tarde estamos en Radio Renacer a las 6:30. Nuestro hermano Isaac, amén, y este servidor, Radio Renacer 106.1 FM. Allí estaremos en el programa Impacto de Liberación. La hermana Ada, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Amén. La hermana Santi, Dios te bendiga. La hermana Belén, Dios te bendiga. Oremos por los enfermos. Es importante seguir clamando por ellos. Dios te bendiga. Amén. Calmoren. La paz de Dios sea con ustedes, con su familia y con todo lo que poseen. Dios les bendiga en el nombre del Señor.